dare to dream really do come true. A star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops high above the chimney tops. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches. En el horario que nos estén viendo, un placer volvernos a reencontrar aquí en este medio y en este querido programa Por Amor a Ti. Quiero agradecerle muy especialmente a Señal Santa María por cedernos este espacio y a todos los que incondicionalmente colaboran con este programa, con su oración y con su disposición. Porque como sabrán, hace un tiempo nos han sacado del canal tradicional y estamos en canal digital únicamente. Ojalá y Dios quiera que podamos volver a estar por Cablevisión en el canal de siempre, porque son muchísimas las personas que no nos pueden ver, únicamente nos ven por este medio digital. Así que ojalá, Dios lo quiera, volvamos a salir como antes. Y ahora sí, continuamos trabajando con amor y para ustedes con este programa que lo hacemos desde hace tantos años y con el corazón. Hoy tenemos realmente un programa especial, no te lo podés perder, y te voy a recordar el mail del programa que va a salir a pie de pantalla, que es poramorati-7@hotmail.com, nuestra página web www.poramoratitv.com.ar, nuestra página en Facebook Por Amor a Ti TV, y también tenemos un blog que va a salir a pie de pantalla. Allí podés ingresar, y los que no nos pueden ver por el canal tradicional, estamos subiendo todos los programas al blog. Así que lo podés ver por ese medio. Ahora sí, señor director, vamos a pasar a la primer nota del programa. Continuamos aquí en Por Amor a Ti. La verdad, hoy una entrevista de lujo. Estamos con mi querido padre Gustavo Ercolino y, como verán, tenemos la reliquia del Padre Pío de Pietrelcina. Realmente es un gusto y una alegría que esté aquí visitándonos en el programa, padre. Ciertamente, Adriana, sí, es una alegría realmente tener la reliquia de este gran santo, ¿no? La reliquia de los santos son signos o símbolos que la Iglesia tiene y utiliza y que nos permiten de alguna manera tomar contacto con estos hermanos nuestros, hermanos mayores, que son los santos, y que obviamente ya no están junto a nosotros físicamente porque han partido a la casa del Padre, pero que nos han dejado un legado de amor, de santidad, es decir, de fidelidad a Dios, de cercanía, de amistad con Jesús. Entonces las reliquias, que generalmente en este caso es parte de su ropa, ¿no? Un mitón, es decir, un guante sin dedos, es un mitón, que cubría sus estigmas, ¿no? Sí. Lo tenemos aquí entre nosotros, es como estar un poco, bueno, esto lo tocó el Padre, este guantecito tocaron sus llagas benditas, y ciertamente que es un motivo de alegría y de gracia también. Aparte, un santo tan querido por muchos, ¿no, el Padre? Sí, aparte cercano, contemporáneo. El Padre Pío falleció el 23 de septiembre de 1968, de manera que fijémonos que es casi contemporáneo a todos nosotros, con una vida realmente muy, muy de santidad. Son hombres extraordinarios. Yo creo que hay muchos entre ellos, el Padre Pío. Un hombre con un carácter fuerte, ¿no es cierto? Tenía un carácter fuerte, pero con esa mirada dulce y tierna que tenía. Muchos lo llamaban el santo por la salud, ¿es así?
Sí, sí, sí. Él tenía gran devoción y preocupación por los más pobres y sobre todo por los enfermos, ¿no? Una gran devoción, su corazón latía ante los hermanos enfermos. Cuenta su historia que siendo él aún muy pequeñito, un nene de apenas 6 años, su papá iba a misa con su padre y estando en una de las capillas ahí de su barrio, de su pueblito Pietrelcina, que es el pueblito donde él nació, fue testigo de un episodio que a él lo marcó para toda su vida. Una mamá que en la fiesta patronal del santo llevó a su hijo con una especie de paraplegia, ¿no? De nacimiento. Un nene que también tendría más o menos la edad de él, un chiquito de 6, 7 años. Resignada y angustiada la mujer lo pone al niño a los pies de la imagen del santo, San Gennaro, y le dice: San Gennaro, si no lo curás, yo lo dejo acá, como diciendo, yo ya no puedo más con él, no puedo tenerlo así, no me resigno a verlo sufrir tanto. Y él, siendo tan pequeñito, contempló todo eso y él desde su corazón le decía: San Gennaro, yo te pido que lo cures, manifestate, bendecilo a este niño. Lo decía con todo su amor y con toda su fe. Instantes después, el niño empezó a tener movimientos distintos, como que sus manitos dobladas empezaron a enderezar. En una palabra, el niño sanó. Y eso marcó la vida del Padre Pío para toda la vida, y por supuesto todos los presentes quedaron admirados ante el milagro del santo, que ciertamente fue un milagro de Dios por intercesión de San Gennaro, pero también ya por intercesión de padre incipiente Padre Pío, que se llamaba Francisco. El nombre de pila, Francisco Forgione es el nombre de él, sí, ¿no? Que después, como nombre de fraile, se le impuso el de Pío. Yo lo que siento con este padre, no sé si le pasarán a todos, ¿no? Es un padre muy cercano, un santo muy cercano, como que uno siente su presencia, ¿no? La gente lo ha aprendido a conocer en poco tiempo y lo ha aprendido a amar, realmente amar y a interpretar un poco su vida. Podríamos decir muchas cosas del Padre Pío. El tiempo que tenemos aquí no es mucho, habría que dedicar un programa exclusivo para hablar de él y aún así nos quedaríamos cortos, pero sí hay algo que lo caracteriza realmente, que fue el hombre, el santo, marcado por el sufrimiento, un sufrimiento moral, un sufrimiento psicológico y sobre todo un sufrimiento físico, pero siempre en sintonía con Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? Él desde muy joven, cuando ya decidió entrar al convento de los capuchinos, de los frailes menores capuchinos, de los franciscanos, él hizo como una especie de pacto con Jesús de renunciar a sí mismo para que en él se manifieste el Jesús sufriente, ¿no? Y eso lo vivió siempre, especialmente propia, ¿sí? A partir de que recibió el hábito franciscano, que fue el hábito que él usó cuando se lo impusieron hasta el día de su muerte, ¿no? Es decir, lo hizo parte de su vida como un verdadero carisma asumido. Y Jesús lo fue marcando con el dolor y el sufrimiento, de manera que una de las cosas más sobresalientes, como todos sabemos, en un momento de oración a la mañana, después de haber celebrado la misa, él experimenta en su cuerpo unos dolores muy intensos, profundamente intensos, y siente que de sus manos y de sus pies chorrea sangre. Él cae al suelo casi desvanecido por el dolor, y ahí comprendió y fue dándose cuenta paulatinamente de que lo que le estaba sucediendo era nada más ni nada menos que un compartir con Jesús los mismos estigmas, es decir, las mismas heridas que el Señor crucificado tuvo en la cruz, es decir, en ambas manos, a ambos pies y en el costado abierto por la lanza, ¿no? En el costado también tenía las estigmas. También tenía el estigma, sí, del crucificado, ¿no? Y todo eso lo acompañó durante 50 años. Lo que le trajo al Padre Pío mucha gracia espiritual para él, pero también mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento, y también fue negado, ¿no? El Padre habrá tenido muchos problemas a consecuencia de esto también. Fue muy incomprendido y muy perseguido aún por el seno mismo de la Iglesia, ¿no? Lo trataban porque era un hombre que atraía a mucha gente por su santidad, por la forma en que celebraba la misa, por la atención que él dispensaba a toda la gente, especialmente a los más pobres y necesitados, por las horas que dedicaba al confesionario, donde realmente la gente se sentía impresionantemente atraída a confesarse con él y a escuchar
sus santos consejos. Y todo esto trajo por celos o por incomprensiones, envidias inclusive. Fue prohibido hasta para dar misa, ¿no es cierto? Exactamente, uno de los castigos que tuvo, porque se lo trataba de un exaltado, ¿no? Por lo que él sufría o decía realmente padecer en el nombre de Jesús, se lo prohibió casi 3 años celebrar misa y confesar, que fue el peor castigo, injusto ciertamente, que él padeció, porque él decía, ¿no? ¿Por qué se me impide arrebatarle almas a Satanás? Él consideraba que confesando y celebrando misa, pero especialmente confesando, él le arrancaba, le quitaba las almas al diablo, porque un alma en pecado es un alma expuesta a la condenación, al poder del maligno. Un alma en gracia de Dios, gracia recuperada por el sacramento de la reconciliación, es un alma realmente salvada y liberada del poder del mal. Entonces él quería eso, él dice, ¿por qué me quitan lo único y lo que mejor sé hacer, que es celebrar misa y confesar? Bueno, y así estuvo 3 años prohibido de tener contacto con la gente, de poder justamente confesar y celebrar misa. Celebraba misa en una capillita. Yo he tenido la gracia de estar en San Giovanni Rotondo, en el convento donde él vivió y murió. Ya hace de esto unos 5 años más o menos que estuve, una gracia realmente para mí enorme. Y recuerdo haber entrado a rezar en más de una oportunidad en esa capilla. Una capillita muy austera, muy chiquita, que tenía por supuesto el altar contra la pared. En esa época preconciliar no se celebraba misa de vista al pueblo, sino de espalda. Sino de espalda, el pueblo en ese momento por lo menos. Y tenía el sagrario, el crucifijo y una pequeña y humilde imagen de la Virgen. Es todo lo que tenía. De manera que estaba él y el monaguillo, que en ese momento era necesario y que lo acompañaba para la celebración eucarística. Así durante 3 años. Después de ahí a su celda, la celda se le llama celda al cuarto de los frailes, ¿no? Y de los monjes, y nada más. Y con cuánta obediencia, con cuánto amor, con cuánta sumisión a la voluntad de sus superiores, aunque equivocados tal vez, él llevó todo adelante entregándoselo a Jesús. Un ejemplo de humildad y de obediencia al extremo. Yo tengo una anécdota que recuerdo, ¿no es cierto?, del Padre Pío, que estaba con su discípulo, ¿no? Y de golpe salió de su cuarto y decía, perdí mi arma, he perdido mi alma, ayúdenme a buscar mi arma. Y se agachaba y miraba por debajo de la cama donde estaba. Y se refería al rosario. El rosario. Porque era un fiel rezador, ¿no es cierto?, del rosario. Sí, una devoción a la Virgen realmente apasionada. Era un hombre apasionado. Y entre otras tantísimas cosas que se me ocurren compartir con la gente del Padre Pío, que muchos de los amigos televidentes seguro que conocerán, es el Padre Pío tenía el don de la bilocación, ¿no? El don de la bilocación es un don extraordinario que solo Dios da a algunas personas, tocadas por su gracia de una manera particular, como en el caso del Padre Pío, y que es esa experiencia de estar en un lado físicamente, como estamos nosotros, y en otro lado espiritualmente, pero materializado, de manera que en el otro lado donde está al mismo tiempo, las personas lo ven como si estuviera ahí presente, ¿no? Pero es su espíritu el que está prolongado hacia allá. Es un don extraordinario, obviamente, que como todo don de Dios, misterioso, no es fácil de explicar, porque es extraordinario, sinceramente, en el sentido más estricto de la palabra. Y en uno de los momentos, varias veces el Padre Pío estuvo allí, estuvo bilocado, y uno de esos lo cuenta justamente su película, una película hermosa, y en los libros está. En los libros está también. Que es cuando tiene un contacto con un sacerdote a quien él le pide que confiese a un joven soldado condenado a muerte, y el sacerdote, por temor en una época de guerra y de persecución, se niega. Que después, muchos años después, tendrá contacto con el Padre Pío, y el Padre Pío le revelará, ¿no?, aquella época, aquel año, ese hecho preciso donde ese fraile que lo exhortó a que sea un sacerdote piadoso y misericordioso, y él no lo fue, era justamente el Padre Pío bilocado. Mira, bien. ¿No? Otro de las tantísimas anécdotas del Padre Pío, bueno, en el amor por el sufrimiento, fue justamente el deseo de construir un hospital. En una mañana, caminando por los jardines del convento, el pequeño convento que era en esa época el de Santa María, junto a
a una de sus discípulas, una hija espiritual. Porque él escribía muchas cartas a sus discípulas, ¿no? En uno de sus libros están las cartas a distintas discípulas, que realmente es imperdible, ¿eh? Sí. Las cartas que él les escribía, los consejos que les daba. Tal cual. En el momento en que él no podía atender gente personalmente por esta prohibición que tuvo, se dedicaba a hacerlo a través de cartas, ¿no? Donde le llegaban cartas y él las respondía y desde ahí los dirigía espiritualmente. Exacto, sí. Está el epistolario del Padre Pío, ya está publicado, de hecho, riquísimo en consejos y demás. Y bueno, en una oportunidad, justamente estando con una de sus discípulas, una de sus más amadas discípulas, a quien él quería profundamente y ella lo amaba como un auténtico padre espiritual, un día caminando le muestra las montañas y le dice, creo que se llamaba Cluniche esta chica, pronto vamos a excavar esas montañas y vamos a insertar en esas montañas un gran hospital. Debe ser grande, debe estar cómodo y debe tener lo mejor, los mejores adelantos y los mejores médicos, porque los enfermos más pobres se merecen lo mejor, ya que en ellos está Jesús. Y ella le dice, pero sí, padre, pero ¿cómo va a ser posible todo esto? ¿No? Sí. Es una millonada, Sí. en un lugar tan pobre. Y dice, el Señor se va a encargar. Y tal es así que cuando él se pone en campaña, la colaboración es tal y empiezan a llover colaboraciones de tantos lados y de gente muy pudiente que en poco tiempo, realmente en tiempo récord, se construye este hospital llamado Sollievo de la Sofferenza, es decir, alivio del sufrimiento, ¿no? Así lo llamó él, y que él mismo tiene la gracia de inaugurar estando él ya viejito y por supuesto enfermo, aunque la enfermedad al Padre Pío lo acompañó toda su vida desde muy joven. ¿Y en la actualidad está este hospital? En la actualidad está excelente, yo he tenido la gracia de estar. Cuando yo fui al hospital a conocer San Giovanni Rotondo, justo fue que cumplía 50 años el hospital, una gran fiesta con la presencia del arzobispo, con un legado papal que envió el Santo Padre con ocasión de esos 50 años del hospital. El hospital realmente entré, me llevaron los frailes a conocerlo, las habitaciones, el quirófano, la cocina realmente es de primerísima generación. Y todos como él lo quería. Como él lo quería. Y todos los que van a atenderse ahí realmente son gente humilde, sin recursos. Qué bueno, qué bueno. Recursos. ¿Cómo muestra Dios, ¿no es cierto?, sus cosas a través de este querido santo. Habría para hablar muchísimo de este santo. Sí, realmente. Realmente es para hacer otro programa y seguir hablando de este querido santo. Y la verdad que yo estoy de corazón muy emocionada que nos visite aquí la reliquia de él y bueno, para llenarnos de bendiciones. Querido amigo de Por Amor a Ti, como todos sabemos, donar sangre es dar vida. El Centro Regional FUESA es un centro que se dedica a la donación de sangre. Tenemos que concientizarnos que donar sangre es dar vida y podemos ayudar a muchísima gente. Queridos hermanos, es un gusto poder encontrarme de nuevo con ustedes y siempre tenemos un breve espacio para poder expresar el pensamiento de un obispo y que ustedes puedan escuchar, que ustedes también puedan recibir y que a la vez también puedan elaborar lo que uno cree que tiene que comunicar. Y bueno, es muy importante que a veces en la vida el tema que vamos a tratar hoy es amar las cosas que hacemos, amar con entusiasmo, amar con decisión, con creatividad. Hoy en día la sociedad y las enfermedades que van viniendo muy frecuentemente, a veces son el pánico, otras veces son el estrés, otras veces son las tristezas, otras veces son las depresiones, como que de alguna manera no hay horizonte, no hay sentido, no hay, salida, no hay proyección, no hay, camino para salir. Y una de las cosas que uno tendría que aprender, como hay camino, hay sentido, hay que recorrerlo, hay que buscarlo, hay que hacerlo. Y entonces eso indica a vivir con un cierto sentido, con una cierta responsabilidad y a la vez con energía y con entusiasmo.
hay una diferencia. En la vida uno a veces tiene momentos, ganas o no ganas. Todos nos pasa lo mismo, todos tenemos en momentos especiales de altos y de bajos. Esas cosas existen y están presentes, pero no pueden modificar nuestro yo integral, nuestra propia persona. ¿Y cómo uno zafa de ese no hacer lo que uno tiene ganas o hacer aquello que tiene ganas? O de reducir su vida y su movimiento simplemente a las ganas. Lo que tiene que hacer es tener un sentido mayor y tener un sentido por amor. El programa se llama Por Amor a Ti, por amor. Fijémonos cuántas veces nuestros padres o nuestra madre han cocinado, han preparado la comida, nos han mandado a la escuela con ganas y sin ganas. Y lo han hecho con temperatura y sin temperatura, enfermas o no enfermos. Y lo han hecho igual. ¿Por qué? Porque tenían un motivo. El motivo era el amor. Lo que hacen también las mamás actualmente hoy. Hacemos las cosas no reducidas simplemente a ver igualitariamente a las ganas o no ganas. El motivo que entusiasma nuestra vida es un motivo mayor, un motivo superior, un motivo que nos trasciende, que es el amor. El amor a Dios, el amor a los hermanos, el amor a los suyos y el amor a uno mismo. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a saber que tenemos que dar lo mejor a los demás, no lo peor, lo mejor. Y tenemos que dar lo mejor con entusiasmo, con energía, con decisión, con creatividad, con fuerza, con entusiasmo. Pero a veces, como nos falta el motivo final, no alcanzamos a vivir los medios, porque vivimos una vida truncada, una vida sin sentido, una vida, yo diría, acotada y reducida a un solo cuarto, a un living room, a un cuarto de uno, y no existe Dios, no existen los demás, y a veces no existe uno mismo. Y por eso hay gente que se deprime, está triste, amargada y enferma. Pongamos entusiasmo, pongamos fuerza, pero no en nosotros, sino en aquello que nos potencia, aquello que nos ilumina, y hacer las cosas con esa libertad y con esa generosidad que es tan importante tener, por amor a Dios, por amor a los demás. Y no importa si los demás te lo reconocen o no te lo reconocen, si te pagan o no te pagan, te aplauden o te critican, no importa. Lo importante es que uno actúe y obre porque está convencido, en último término, que no le quiten la dignidad, que no le quiten lo más propio de un ser humano. Y lo más propio de un ser humano es tener amor, saberse amado y poder amar. Y uno puede dar más y reclamar menos que a veces a uno le puede faltar. Pero la alegría de dar es más importante. Realmente hay que vivir con entusiasmo, pero el entusiasmo no se lo produce por decreto. No es una imposición del voluntarismo, sino es arbitrar y conocer las causas, los motivos, las motivaciones profundas que tienen que tocar nuestra alma y que esas motivaciones nos dan luz y nos dan movimiento hacia afuera. El amor es difusivo por sí mismo, es un bien que se difunde. Y si uno está convencido de ello, ¿cómo uno va a vivir una vida opaca, triste, depresiva?
cerrada, acotada, apagada. Acuérdese, levante la mirada, tenga mirada de águila y que realmente el Señor la bendiga ampliamente y nos bendiga a todos para vivir una vida con entusiasmo y hacer las cosas con la voluntad del amor y no simplemente con la voluntad de las ganas. Les dejo esta bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos aquí en Por Amor a Ti. Hoy nos acompaña el doctor Juan Alberto Sharia, que es doctor en psicología. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, un gusto que esté compartiendo este ratito con nosotros. No, para mí es un placer estar con ustedes. Yo los venía siguiendo por televisión y para mí es una gran alegría estar acá. Bueno, no, la alegría es nuestra para que nos cuente un poquito su biografía, ¿no? Queremos conocerlo un poquito más, los televidentes de Por Amor a Ti. Ya sabemos que usted ya es muy conocido, pero nos gustaría saber por qué se dedicó a la psicología. Bueno, es muy complejo. Yo casi soy sacerdote, casi iba a entrar de seminarista, pero después por esas cosas de la vida, mi vocación se ligaba o al derecho o a la psicología. Y en ese momento, estamos hablando de 1960 y pico, yo me recibí en el 1967, entré en la Universidad Católica, que recién empezaba la carrera de psicología, y el camino se hizo al andar, me fui comprometiendo cada vez más y encontré una vocación, un llamado. O sea, la vocación mía es, yo estoy todo el día trabajando en esto. Empecé a trabajar con pacientes muy graves, con pacientes psicóticos. Trabajé con el doctor Matera, durante varios años estuve con él, ahí aprendí muchas cosas de la relación entre la psicología y el dolor humano ligado a problemas neurológicos muy serios. Y creo, perdón doctor, pero por sobre todas las cosas que es un hombre de fe, sí, ¿no? Y cuánto ayuda en la medicina que sea un hombre de fe, porque yo creo que eso tiene un toque de... Sí, que interviene de dos maneras. Primero, la actitud ante el otro es de un gran respeto y una gran, un poco como lo del buen samaritano, ¿no? O sea, como un gran respeto y una gran ayuda, ¿no? Y después lo que se transmite, que yo creo que en todos los problemas hay que transmitir esperanza. Exacto. Y eso parte de una gran empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Yo aprendí a lo largo de mi vida que lo mejor en el tratamiento de estos problemas es la empatía, o sea, ponerse en el lugar del otro. Yo trabajo, mi tarea, bueno, empezó con el doctor Matera, después él me dijo que quería que yo armáramos un centro psiquiátrico, que todavía está, el Centro San Martín de Porres. Yo fui el fundador. Ahí ¿fue el fundador? En Mendoza creo que Mendoza y Zapiola. Ahí pasé 2 años muy intensos. Y después decidí abrir yo mi propio camino. Yo era muy joven y armé un centro, se llama Gradiva, que todavía lo dirijo, en 1972. Han pasado muchos años, ahí están mis 3 hijos, que son 3 psicólogos. ¿Psicólogos también sus hijos? Mis 3 hijos. Qué maravilla. Uno es operador terapéutico y los otros 2 son psicólogos y yo trabajo con ellos. Durante un tiempo estuve en la función sanitaria, estuve 8 años en la provincia de Buenos Aires, ahí hicimos muchas cosas en donde realmente me reencontré mucho más con mi vocación, la posibilidad de trabajar con personas con consumo de drogas en forma masiva. En adicciones, su especialidad es en adicciones. En el 70 y pico empieza a cambiar
el malestar humano. El malestar humano empieza a pasar por la droga. Nosotros en Gradiva habíamos abierto un centro psiquiátrico, después se transformó en un centro de referencia hoy en la Argentina sobre drogadicción. Y yo ahí viajé, me fui a Estados Unidos, hice un viaje de 3 meses a Estados Unidos en 1978, cuando ya había la epidemia, estuve en Estados Unidos visitando centros, lugares, me conecté mucho, y después estuve en Europa, en Inglaterra, en España, en Italia, y bueno, de ahí empecé a trabajar en drogadicción, después me fui a estudiar a Suecia, estudié en Italia también, estudié en algunos lugares de Estados Unidos, me perfeccioné en lo que yo veía venir una epidemia en Argentina. Ya estábamos en los 80, 82, 83. Es un trabajo de una trayectoria realmente grande y que se ha hecho, por lo que lo conozco, con mucho amor. Sí, bueno, el amor es lo que cura, ¿no? Tanto es así que Gradiva se llama la cura con amor terapéuticamente hablando. O sea, el amor es esencialmente curativo. Nosotros tenemos la artesanía del amor como arte, como empatía humana, con técnicas científicas. Pero si nosotros somos técnicos nada más, no ayudamos a nadie. Exacto. Fíjese, ahí empecé a trabajar mucho. Fui uno de los que armó la Cedronar, la Secretaría de Drogas. Sí. En ese momento me pidió el presidente y el vicepresidente que hiciéramos una estructura, que era la Cedronar. Yo hice la parte técnica, ahí trabajé como subsecretario durante poco tiempo, 9 meses, para dejar instalado todo el sistema. Y después estuve en la provincia de Buenos Aires, hasta el 2000. Después volví a mi único y gran amor, que es Gradiva, y ahí ya se incorporaron con más fuerza mis hijos, que ya, bueno, ya estaban pasando la adolescencia. Qué bueno que sus hijos se dediquen a lo mismo, ¿no es cierto? Se criaron con un padre que se dedicaba... Lo más importante en la vida para mí es la familia. Es la base de todo, ¿no? Es la base de todo. Entonces yo sentí, para mí es un placer, yo vengo por ejemplo a estar con ellos, en donde discutimos, elaboramos. Sí, como todo familia, sí. Pero hay toda una situación afectiva. Una común unión de amor que los lleva a lo mismo. Exacto. ¿Cómo se dio esto? No sé. Porque yo en ningún momento dije, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto. Fue una transmisión. Yo creo que ¿qué busca un hijo del padre? La autenticidad en lo que se transmite. Sí. Ellos habrán visto en mí una autenticidad. Y así, bueno, ellos tomaron este legado. Y habrán visto en usted también con el amor y la dedicación con que se dedicaba a hacer las cosas. Y también los sufrimientos, porque indudablemente en esta tarea de tantos años hay sufrimiento. Y sí. Entonces, la identificación surge de amores y sufrimientos, de luchas comunes, de luchas compartidas. Y bueno, así fui desarrollando, fui escribiendo mucho. Estuve en la Universidad de El Salvador, mi querida Universidad de El Salvador, tuve muchos años. Ahí conocí mucho a Monseñor Bergoglio, al padre Jorge. Con él hicimos muchas cosas cuando yo era funcionario. Una persona maravillosa, me ayudó mucho. Tuve largos diálogos con él en la década del 90, en los primeros años del 2000, cuando dejé la actividad pública y me dediqué más al Salvador y a Gradiva. Y luego de fundamos un máster, duró 20 años, con la Universidad de Deusto y la Universidad del Salvador, y después decidí en el 2010, a fines del 2010, renunciar a la universidad porque ya me metí más en Gradiva, es una estructura con muchas casas en el barrio de Caballito, y bueno, yo creo que hay ciclos en la vida. Claro, y también sabemos, doctor, que ha escrito y publicado muchísimos libros. Sí. ¿Puede mencionarnos algunos? Más de 10, o sea, yo escribí primer libro en 1987, se llamó Toxicodependencia, lo escribí con el doctor Luigi Cancrini, mi maestro italiano, un hombre brillante que todavía está luchando en este tema.
Después escribí La cultura del malestar, que ahí está. Nosotros en pantalla vamos a ver varios libros que usted ha escrito y vamos a poner la página, quien quiera ingresar y conocer un poquito más de todas sus publicaciones. Sí. Después toxicodependencia, después escribí un abordaje sobre la drogadependencia y los trastornos de doble diagnóstico, los llamados los que tienen doble, no solo son adictos, sino que también tienen trastornos psiquiátricos. Sí. Escribí un manual sobre trabajos en la comunidad, en el tema de drogadicción. O sea, yo me especialicé, son más de 10 libros. Todo en las adicciones. Y la formación de líderes. Ah, bien. De líderes para enfrentar este problema. Yo soy un convencido de que este problema se combate, podríamos decir, de la mejor manera, con una comunidad consciente. Exacto. Una escuela consciente. Con educación. Una familia con educación escolar. Yo he trabajado mucho con escuelas, con padres, con profesores. Me han acompañado grandes, Jaime Barilco, en fin, grandes profesionales. El profesor Castiñera de Dios trabajó conmigo muchos años. En fin, mucha gente de primer nivel que... y valiosa, que ha aportado muchísimo al campo educativo. O sea, yo creo que esto se combate con educación, que hace que no avance la enfermedad. Porque si usted no educa y de alguna manera el tema de la droga es como un tema minimizado o banalizado, entonces esto avanza. Exacto. Porque la dura tarea de vivir se necesita mucha educación y valores. De lo contrario, en la dura tarea de vivir aparece alguien con un polvo blanco o con un poco de marihuana y la gente se engancha a eso y por un momento está... y lo toma con mucha liviandad, como si no... y sí. Como si no toman conciencia de la gravedad que tiene. Educación y familia. Yo creo que la familia es un elemento central. Hoy tenemos, precisamente estaba terminando un trabajo que les voy a presentar el viernes en un congreso, el gran tema de la familia rota, el gran tema de la familia disgregada o de la familia inexistente. Tenemos muchos pacientes que solo tienen un carnet de obra social, que alguien le paga, pero no tienen a nadie al lado. Exacto. Bueno, esa es la peor de las inermidades. Exacto. Es un tema que da para hablar muchísimo, doctor. A mí me gustaría invitarlo para otra oportunidad porque el tiempo nos apremia. Le quiero agradecer muchísimo por haber compartido esta charla e invitarlo en otra oportunidad aquí al programa Por Amor a Ti para que sigamos dialogando sobre este tema que interesa a toda la sociedad. Sí. Yo creo que sí. Le agradezco mucho. Igualmente a pie de pantalla vamos a pasar la página para que puedan conocer sus libros y sus publicaciones y le pido, como a todos los invitados que tenemos en el programa, un mensaje desde su corazón a todos los televidentes. Bueno, el mensaje es a nivel familiar, que creo que es el gran dolor de nuestra sociedad. Amor incondicional a los hijos, límites y valores. Muchas gracias, doctor. Un placer. Nosotros continuamos, como siempre, aquí, en Por Amor a Ti. Muy buenos días, me encuentro con el señor Pierre Lunel, profesor de la Universidad de París de Derecho Romano. También durante muchos años fue presidente de esa misma universidad y es escritor, un escritor muy importante. Escribió 39 libros y está escribiendo el libro número 40 y ustedes ya sabrán de quién se trata y de quién va a hablar en ese libro. Muy buenos días, nos está acompañando también Anita, que nos va a ayudar, es su intérprete. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en la Argentina. Merci por être ici avec nous en Argentine. Le plaisir est pour moi. No, el placer es para mí. ¿Cómo y por qué surgió de escribir un libro sobre nuestro santo Padre Francisco? Comment est née l'idée d'écrire un livre sur le Saint-Père Francisco? Quand on s'intéresse à des personnalités qui comptent beaucoup pour notre monde, qui est un monde difficile,
il faut chercher des personnes phares. Cuando nos interesamos a personalidades muy importantes para nuestro mundo, que es un mundo difícil actualmente, hay que buscar personalidades que son importantes, que son como faros en nuestro mundo. ¿Cómo recibieron los franceses la noticia de un papa argentino? Muy bien. Vraiment, 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 avec beaucoup de cœur et beaucoup d'enthousiasme. Comme tous les pays du monde, je crois. Con mucho corazón y mucho entusiasmo, pero igual creo que como en todos los países del mundo. Je crois qu'on n'avait jamais vu en France, qui est un pays très laïque, un enthousiasme pareil au moment de l'élection d'un pape. Creo que en Francia nunca habíamos visto tanto entusiasmo en cuanto a la elección de un papa, porque sobre todo somos un país bastante laico, y entonces no es tan de costumbre tanta alegría. ¿Va a ser el primer libro del Papa Francisco en Francia, el suyo? Je crois que il n'y a pas eu de livre en France pour l'instant sur Papa Francisco. Je pense que normalement je dois être le premier, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, ce livre doit paraître au mois de mars 2014 pour le premier anniversaire de son élection. No, me parece que hasta ahora no hubo ningún libro sobre el Papa Francisco. Vamos a ver, tampoco sé lo que se está preparando, pero me parece que sí, que voy a ser el primero y va a salir ahora en marzo de 2014 para el primer aniversario de su pontificado. Este no es el primer libro que va a escribir sobre un argentino. Tengo entendido que ya escribió el libro número 39 sobre otro argentino. ¿Qué me puede contar? C'est pas le premier argentin. Non, mais je dois être un petit peu attiré par l'Argentine. Parce que, effectivement, j'ai écrit sur un argentin slovène. Un argentin spécial de l'émigration slovène. Es verdad, no es el primer argentino, capaz algo me atrae con Argentina. Ya escribí un libro sobre un argentino, pero no cualquier argentino, un argentino esloveno, así que algo particular. También de la vida de un sacerdote. Sí, un sacerdote, mais un sacerdote spécial. Un sacerdote spécial qui s'occupe à Madagascar depuis 43 ans des plus pauvres des habitants de cette île. Sí, es verdad, un sacerdote, pero un sacerdote especial, un sacerdote que se ocupa desde hace 43 años, allá en Madagascar, de los habitantes, los más humildes y más pobres. ¿Cómo lo trata la Argentina? ¿Le gusta la Argentina? Ah ben bon, moi j'aime beaucoup l'Argentine, je me sens très bien. Je suis un Français du Sud. Vous savez, les Français du Sud sont un peu espagnols et par conséquent, moi je me sens très bien en terre latino-américaine. Sí, a mí me encanta Argentina. Sabes que yo soy un francés del sur, así que como más cercano a los latinos y yo me siento re bien acá en Latinoamérica, así que feliz. Muy feliz. Muy feliz, parce que je suis très bien accueilli en Argentine. ¿Qué es lo que más le gusta de la Argentina? Au moins tout. J'aime la nourriture, j'aime beaucoup le tango. J'aime beaucoup toute la culture argentine. Alors j'ai pas pu voir beaucoup parce que je reste 18 jours. 18 jours, c'est pas beaucoup. Todo le gusta, la comida, el tango, la cultura argentina en general. Igual no puede ver tanto porque solo se quedan 18 días, pero le gusta bastante. Mais je reviendrai. Je reviendrai. Por supuesto, Oui, lo invitamos nuevamente y bueno, nuestra casa es su casa. Oh, muy bien, muchas gracias, señora, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Pierre, por su tiempo y por sus mensajes. Merci Pierre pour le temps et pour les messages que tu as partagés. Non mais c'est moi qui remercie, c'est moi qui remercie parce que quand on vient de l'étranger, de la France, de loin, on a besoin de chaleur humaine et j'ai trouvé ici en Argentine beaucoup de chaleur humaine.
soy yo el agradecido porque cuando uno viene del extranjero necesitamos el calor humano y acá en Argentina lo encontré. Muchísimas gracias, merci. Y aquí, queridos amigos, nos encontramos nuevamente en el espacio, en el bloque social. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Beatriz Cantero. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien, muy bien. Gracias por venir nuevamente a este programa. Gracias por invitarme, es un placer. Bueno, y a partir de ciertas consultas de los televidentes, donde tienen ciertas dificultades en cuanto a la adquisición de medicaciones que son un poco caras o de prótesis, a veces tienen dificultades en cuanto a la autorización de las obras sociales. Y bueno, queríamos tu punto de vista legal, como doctora, como abogada, a ver qué es lo que se puede hacer en estos casos. Bueno, en estos casos tenemos dos herramientas que son fundamentales. Primero, la carta documento y luego el amparo. Pero si la carta documento está bien armada, no sería necesario llegar a la instancia del amparo, que ya es en sede judicial. La carta documento debe redactarse en forma clara. No es necesario poner tecnicismos, pero sí es necesario poner la palabra intimo. Es decir, intimo a ustedes, como obra social, a que cumplan con la entrega inmediata de tal medicación. Hay que describir exactamente cuáles son todas las especificaciones de la medicación, tal como el médico de cabecera anotó con letras, puntos, medidas, cantidad, tiempo, en el certificado que elaboró el médico de cabecera. Claro, porque se supone que tiene que haber un diagnóstico elaborado por el médico tratante y esto tiene que estar escrito, por supuesto, en el pedido de la receta, ¿no? Sí, la receta. Sí. Entonces, en la carta documento decíamos, además debe estar el lugar y fecha de emisión de la carta documento, también todos los datos personales filiatorios del paciente, es decir, número de afiliado, el número de expediente que se inició en la obra social para pedir esa medicación, que generalmente es muy costosa y no la puede fomentar el propio paciente. Perdón, ¿sería como el número de trámite? Sí, es un número de expediente, sí, se puede llamar número de trámite. Y los datos del médico de cabecera, que son el nombre completo y la matrícula, y la fecha en que elaboró la orden. Bueno, entonces hay que poner un plazo perentorio y hay que establecer que, caso contrario, se iniciarán las acciones judiciales pertinentes. Claro, porque debe haber casos de extrema urgencia donde los tiempos, digamos, de vida corren, digamos, en contra, digamos. Sí, es como que uno va contra el tiempo. Claro, por ejemplo, un caso que me llegó hace poquito. Una persona recibió la noticia por parte de su médico de que tenía cáncer. Entonces, si la medicación ordenada por el médico de cabecera llega enseguida y se comienza inmediatamente el tratamiento, esa persona tiene una expectativa de vida y una calidad de vida muy buena. Es decir, puede vivir tranquilamente sin notar que tiene cáncer, porque si enseguida empieza a tomar la medicación pertinente, puede vivir mucho tiempo bien. Pero si la obra social no entrega la medicación pertinente inmediatamente y le da rodeos, en 2 o 3 meses el cáncer avanza y después, aunque le den la medicación, no sirve, lamentablemente. Entonces, con una buena carta documento que se intima a la obra social, entonces la obra social está obligada a cumplir con la entrega de esa medicación. ¿Y cuánto tiempo lleva esto?
Beatriz. Mira, en este último caso, Sí. en una semana le dieron la medicación y la señora comenzó a tomar la medicación, y esto también eleva el tema de la esperanza, y la esperanza al paciente le sirve porque le dan ganas de vivir también, eso ayuda muchísimo. Bueno, pero también es un derecho. Es un derecho a la vida. Es un derecho a la vida, ¿no? que está contemplado en la Constitución Nacional, en el artículo 43, y en tratados internacionales que están incorporados a nuestra Constitución Nacional, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, bueno, el tema es que, aún habiendo enviado la carta documento, sucede que las obras sociales a veces plantean que ellas pueden brindar una medicación similar, no la medicación que se pide, un genérico. Entonces, bueno, es cuestión de ir personalmente a la obra social y hacer entender que esa medicación no le va a servir al paciente, no lo va a ayudar. Le va a dar una falsa expectativa. Claro, porque si no el médico ya lo hubiera indicado antes, si existía esa posibilidad. Sí, claro, y respecto de las prótesis también, prótesis que son para operarse el corazón, el estómago, la cadera, bueno, el hombro. El hombro, el tiempo es fundamental. Si la prótesis se entrega inmediatamente, se hace la operación y el paciente tiene una expectativa de vida muy importante, pero si un paciente, por ejemplo, espera a ser operado en la cama y no llega a la prótesis, los músculos pierden turgencia, y cuando llega la prótesis y lo operan, ese paciente ya no puede caminar más, por ejemplo, si se trata de la cadera, ¿no es cierto? O tal vez si se trata del hombro no puede manejar bien su brazo, Claro. porque... Ahora, ¿qué pasa si la obra social no responde frente a la carta documento? Vos hablaste de un amparo. Sí, el amparo ya es vía judicial. Es un juicio que se realiza y que es sumarísimo, que quiere decir que es muy, muy rápido. Y a mí me ha pasado que me han llegado casos, por ejemplo, en las fiestas de diciembre, cuando finaliza el año. Y, pegadito a la feria. Sí, entonces he iniciado el trámite en feria, en la feria de enero, y en 15 días se ha solucionado el tema. Hemos tenido la sentencia que obliga a la obra social a cumplir, y entonces se le notifica por un oficio a la obra social, y la obra social tiene que cumplir sí o sí. No hay otra forma. Bueno, muchas gracias por tu asesoramiento, que siempre es tan bienvenido, ya que estamos hablando de salud, estamos hablando de salvar vidas. Así que bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a ustedes, siempre es un placer estar en este programa tan lindo. Y seguimos en Por Amor a Ti. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas sentido a gusto. Lo hacemos con el corazón y para todos ustedes. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Como siempre, a pie de pantalla tenés el mail y todas las páginas donde te podés conectar con nosotros. Nos despedimos. Hasta la próxima semana, Dios mediante, aquí en Por Amor a Ti. Somewhere over the rainbow,
star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops high above the chimney tops. That's where